En el siguiente video vamos a tratar un poco la parte y el manejo que se le debe dar a la consola de edición de datos. Quizás muchos apenas empiezan a conocer la parte de Cronos y el módulo de edición de datos dentro de los muchos módulos que tiene Cronos es uno de los más importantes. ¿Por qué es uno de los más importantes? Resulta que este módulo es el encargado, de ingresar o de tener todos los datos de nuestros clientes, donde vamos a ingresar o a crear nuestros clientes, nuestras cuentas a monitorear, los parámetros o funciones de horarios que va a tener cada uno de los abonados, depende de la consola de edición de datos. Entonces vamos a conocerla un poco, vamos a configurarla desde cero, incluyendo agregar plantillas, creación de ciudades, entre otro tipo de información primordial que se debe tener presente antes de crear una cuenta en Cronos. Entonces nos vamos a dirigir al disco C en la carpeta CronosNet 3, donde está la instalación principal del software de monitoreo. Vamos a ejecutar el archivo DataEdit Console. Entonces lo ejecutamos como administrador. Vamos a ingresar con el usuario que tienen ustedes asignados actualmente. Y acá dentro de esta consola es donde vamos a crear o administrar toda la información de nuestra base de datos. Entonces vamos a empezar. Nos vamos a ir al campo de definiciones, que es muy importante. Antes de yo crear una cuenta en Cronos, yo voy a tener ya una información previa ya definida, como la creación de ciudades, agregar plantillas dentro del sistema, creación como tal de procedimientos de alarmas, agregar los mapas, tipos de personas, vamos a configurar alarmas, vamos a configurar también la parte de los días festivos. Esta información que menciono es la que se debe tener previamente cargada antes de crear una cuenta, antes de crear un abonado. Vamos entonces a empezar. Resulta que yo en la parte de diccionarios, es decir, el último icono que señalo en este momento, yo debo de cargar unas ciudades, pero yo ya debo de tener definido unos tipos de personas, unas alarmas ya cargadas. El sistema me trae por defecto una alarma ya nombrada, pero resulta que la plataforma me permite a mí agregar otras alertas que tiene por defecto como tal el sistema. ¿Dónde vamos a agregar esa información? Vamos a ir a la parte de ayuda y vamos a decirle al sistema que voy a agregar alarmas por defecto. Voy a confirmarle que sí. Observen que ahí me trajo ya otro listado. Además voy a agregar también eventos de alarma. Entonces agregar eventos de alarma por defecto, le digo que sí y él ya me trae estos eventos por defectos asociados al sistema. Y por último vamos a agregar los tipos de persona por defecto y le digo que sí. Bueno, cuando nosotros hacemos la instalación o por parte del equipo de soporte como tal de Solutec, esta información nosotros ya se las dejamos agregadas. Entonces en muchas ocasiones antes de hacer esto es bueno que revisen si ya tienen esta información ya asignada. Si tienen esos campos en blanco, pues lo hacen desde ahí, desde la parte donde lo acabamos de hacer. De lo contrario, omiten este paso. Listo. Vamos entonces con la creación de las ciudades. Resulta que cada abonado o cada cuenta que yo voy a crear en Cronos debe estar asociada a una ciudad o a un sitio en particular. Entonces es acá en la parte de diccionarios donde vamos a crear esos lugares a los cuales nosotros vamos a relacionar alguna cuenta en particular más adelante cuando estemos creando esta información. ¿Cómo van a agregar ustedes estos datos? Estando ya dentro de diccionarios y en la opción de ciudades, nos vamos a dirigir hacia el lado derecho. Contamos con tres botones, que es el símbolo más, siempre lo van a ver muy frecuente dentro de esta consola, y es agregar información según sea el campo donde se encuentren ubicados. El siguiente icono, que es como de un bolígrafo o un lápiz, me va a permitir modificar o editar la información existente. Y el icono siguiente, que es un símbolo menos, les permite a ustedes remover o eliminar información. Vamos entonces a empezar agregando una ciudad. Voy a dar agregar, voy a dar el nombre del país, en este caso vamos a hacer el ejemplo con Colombia. Provincia, en el caso y en la, digamos,
en la división territorial que tiene Colombia, provincia sería departamento. Entonces vamos a colocar Antioquia. El distrito sería como el nombre como tal de la zona o el estado en otros países en el cual está situado dentro de Antioquia, por así decirlo. Yo voy a usar como ejemplo el Valle de Aburrá, el cual está compuesto por diferentes municipios. Y dentro del Valle de Aburrá voy a agregar un municipio que se llama Itagüí. Entonces coloco acá Itagüí. El nombre puede ser el mismo Itagüí, si me quiero referir como tal, como ciudad principal que deseo configurar para una cuenta, o puedo colocar el nombre de un barrio que pertenezca al municipio de Itagüí. Y acá si conozco el código postal de ese lugar que estoy creando, lo puedo asociar, 055 410 en este caso para el municipio de Itagüí. Entonces yo voy a darle guardar. Entonces observen que la información se crea de una forma muy ordenada. Yo estoy ahí dando el país, estoy dando como tal departamento, la zona como tal donde me encuentro ubicada, el municipio y el código postal. Recordemos que este último puede ser el nombre como tal del municipio nuevamente, o podemos asociar ahí algún barrio. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Resulta que dentro del Valle de Aburrá tenemos otros municipios. Entonces yo voy a seleccionar Valle de Aburrá, me voy a dirigir a agregar y acá en comunidad voy a colocar Bello. Entonces puedo colocar el mismo Bello o puedo colocar algún barrio o alguna zona en particular que pertenezca como tal al municipio de Bello. Y si conozco el código postal, entonces agrego este código allí. Entonces 051, perdón, 050 para Bello. Y ahí es agregado. Dentro del Valle de Aburrá entonces ya tengo agregados ya 2 municipios. Pero entonces yo ya me puedo ir mucho más adelante y colocar otra zona en particular para Antioquia. Y ya crearía, por ejemplo, no Valle de Aburrá, sino suroeste. Y ya colocar el municipio o los lugares pertenecientes al suroeste e ir agregando y organizando esa información de forma entendible como tal, de forma muy ordenada. Listo, entonces paso número 1, ciudades ya las tenemos creadas. Vamos a pasar con la asociación de los mapas. Entonces me voy a dirigir acá a un icono que se llama mapas. ¿Por qué son importantes los mapas en Cronos? Los mapas en Cronos son muy importantes en el momento en que yo desee, por ejemplo, darle una ubicación exacta a una de mis cuentas. La cuenta me va a exigir que le seleccione un mapa como tal general que ya tengo previamente asociado al sistema. Si yo no tengo nada cargado acá dentro de mapas a nivel de definiciones, yo no voy a poder asociar ningún mapa allá a las cuentas. No es que tengo que crear un mapa para cada cuenta, no. Yo con solo agregar un solo mapa acá, ese mismo mapa lo voy a poder usar dentro de cada una de las cuentas que yo voy a crear en el sistema. Entonces vamos a darle igual acá agregar. Acá yo puedo colocarle un nombre al mapa. Vamos a usar por ejemplo Google Maps. Y yo acá voy a seleccionar el tipo de mapa. Yo puedo usar una imagen de mapa en formato JPG. Yo puedo usar mapa Navigo, un mapa de Google, un OpenStreetMaps, mapa de Google con geolocalización, un mapa personalizado o un mapa OpenStreetMaps pero ya dirigido a como tal al cliente. Entonces el mapa Navigo y el mapa personalizado es importante tener presente que son mapas que requieren una licencia, que requieren un pago como tal. El mapa de Google podemos usar la versión gratuita, pero hay que tener algo presente. Las licencias gratuitas de Google tienen un limitante y es el número de consultas que yo vaya a realizar. Por día tengo entendido que máximo les permite entre 1000 y 1500 consultas y a partir de eso el mapa se empieza a bloquear o ya no le sigue cargando como tal la información o las posiciones. Para que lo tengan presente, entonces se recomienda que si se va a usar una licencia de
de unos abonados considerables, ya sea 1000 abonados, 2000 abonados, y voy a tener muchos GPS, sería optar por una licencia de mapa de Google o cualquier otro mapa que vayan a utilizar, para que más adelante no les vayan a presentar bloqueos o límites de consultas como tal. Bueno, voy a seleccionar en este caso mapa de Google con geolocalización. Ya le di un nombre a mi mapa. Puedo configurarle como tal una prioridad. La prioridad se basa en que entre menor sea el número asignado como tal al mapa, mayor es el uso, mayor es como la importancia que se le va a dar a ese parámetro como tal. Entonces vamos a colocarlo prioridad 1. Si tengo la llave como tal o el API que me genera Google, lo coloco ahí en ese campo que dice Map Key. Yo puedo configurar una latitud y una longitud por defecto y darle un zoom o configurar un zoom por defecto para ese mapa. Posterior a eso puedo seleccionar un tipo de mapa por defecto, ya sea el tipo de mapa normal, que es el que me carga pues la interfaz básica, mapa satelital o un mapa híbrido. Generalmente lo dejamos en tipo de mapa normal, ya queda decisión de ustedes si desean modificar esta parte. Guardamos. Acá me va a generar una advertencia y me está diciendo que al agregar Google Maps, el usuario confirma que ha leído y aceptado los términos y condiciones de esa licencia. ¿Cuál licencia? La licencia gratuita. Entonces ustedes deben de comentar un poco cuáles son las políticas de la licencia gratuita de Google Maps. Listo, ahí ya tenemos entonces el mapa configurado. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ya tenemos ciudades, ya tenemos mapas. Vamos entonces a pasar a configurar los días festivos. Entonces ahí selecciono el campo de días festivos. Ahora, ¿por qué es importante que carguemos o que definamos desde el principio los días festivos o en el caso de otros países días feriados? Porque cuando yo estoy configurando funciones de tiempo en Cronos, cuando yo voy a usar, por ejemplo, un control de horarios para un cliente y mi cliente no trabaja días festivos, ¿qué va a hacer Cronos? Cronos, cuando yo le digo días festivos, tiene que estar armado todo el día, entonces él viene y busca los días festivos que están configurados acá. Pero ¿qué pasa si no encuentra nada? Inmediatamente él los días festivos los va a tomar como un día laboral, común y corriente. Entonces el control de horario no funcionaría de la forma apropiada. Entonces vamos a configurar los días festivos. Igual vamos entonces a darle acá agregar. Voy a darle el nombre a ese día festivo, si es el día de la independencia, si es el día de Halloween o cualquier otro día, otra festividad que se esté celebrando, le damos el nombre o simplemente colocamos la fecha como tal. En el caso entonces de Colombia, el próximo día feriado, día festivo, es el 21 de agosto. Entonces voy acá y selecciono en el calendario el día y guardo la información. Entonces de esa forma ustedes van a ir cargando los demás días. Tienen que cargarlos todos previamente para que esas configuraciones de control de horario o supervisión de test o cualquier otra función de tiempo operen de la manera apropiada. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a otro tema muy importante y es el cargar las plantillas. El cargar las plantillas serían entonces las tablas de dispositivos que yo voy a integrar en el software. Entonces les voy a contar un poco qué es un dispositivo o qué es una plantilla en Cronos. Un ejemplo muy sencillo es, yo voy a usar sistemas de alarma en mi plataforma. Yo voy a integrar paneles de alarma que usan formato Contact ID. Las señales a mí me van a llegar en Contact ID, pero entonces para que Cronos interprete esa información de manera adecuada, debe usar unas plantillas. Entonces yo tengo que tener cargado ya el formato Contact ID. Si yo sé que yo voy a usar dispositivos que transmiten en formato CIA, entonces tengo que tener un formato que sea el CIA para yo poderlo asociar a cada una de las cuentas que vaya a usar ese protocolo. Yo tengo que tener, por ejemplo, el esquema de los GPS Matrax, si voy a usar Matrax o cualquier otra marca, pero tengo que tener ese esquema o esa lista de códigos o el protocolo que van a manejar esos dispositivos para que cuando yo cree la cuenta
pueda asociar o pueda seleccionar el formato adecuado para que las señales sean interpretadas correctamente en Cronos. Entonces de eso se trata los dispositivos o plantillas. Acá por defecto el sistema me trae uno que es el ForTime y el otro es Arrow, o en este caso la traducción dice flecha. Son dispositivos que maneja como tal la fábrica. En el caso de nosotros debemos entonces importar esos archivos. Entonces yo acá voy a tener un botón igual de agregar una plantilla manualmente, editarla según sea el caso. Yo puedo editar como tal el nombre, editarle el controlador, que sería el driver o el módulo por el cual va a estar asociado o el ingreso de esas señales, eliminar una plantilla, exportar esta plantilla. Si yo deseo guardar esta plantilla, la puedo exportar y guardarla en alguna de mis carpetas del equipo, o simplemente si yo ya tengo unas plantillas definidas en formato XML, yo las voy a importar. Entonces yo me voy a ir a la ruta de mi equipo donde yo sé que tengo esas plantillas guardadas y voy a seleccionarlas. Listo, entonces acá tengo unas plantillas que es formato Contact ID, formato CIA, formato GPRS. Observen que cuando yo deseo integrar la plantilla con nombre GPRS LX20, acá en esta parte de alarma desde archivo me indica que debe tener relación con alguna alarma que sea similar a este nombre, pero yo no la tengo creada. Yo puedo seleccionar cualquier otra y guardar la información, pero la idea es que quede con la misma asociación de sistema incomunicado. Entonces yo voy a darle cerrar acá y nos vamos a dirigir a un campo que se llama alarmas globales. Resulta que en Cronos yo puedo crear las alarmas que yo vaya a usar dentro del sistema. Yo necesito una alarma que cuando el cliente no me cierre a tiempo me aparezca fallo de cierre. Yo puedo venir acá a alarmas globales, crear la alarma fallo de cierre, definirle un color, definirle una prioridad y la asocio al parámetro que deseo configurar. En este caso, que me está diciendo el sistema, no hay una alarma que se llame sistema incomunicado. Entonces sistema, voy a agregar incomunicado, voy a cambiarle el color, voy a colocarla por ejemplo amarillo, doy guardar. Me voy a devolver a tabla de dispositivos, voy a intentar integrar nuevamente mi plantilla que dice LX20. Miren que ya en este momento me aparece sistema incomunicado. ¿Por qué? Porque ya creé la alarma global, que era lo que me estaba sugiriendo el sistema. Y voy a darle guardar. Entonces me dice importación de patrón con éxito. Es decir, que cargué la plantilla de forma exitosa. Efectivamente, ya no me aparece ForTime y flecha, sino que ya me aparecen las tres plantillas ahí juntas. Entonces de esa forma es que yo voy a agregar la de Contact ID, la de CIA y las demás plantillas que yo voy a usar en mi sistema. Por eso es importante cargar las plantillas. Ahora entonces vamos a pasar al campo que se llama procedimientos de alarma. ¿Qué son los procedimientos de alarma? Los procedimientos de alarma son aquellos protocolos que yo establezco internamente en mi central para que los operadores realicen un paso a paso ante un evento de alarma. Que si me llega un robo, que para el robo ya hay un protocolo establecido, que tienen que enviar el supervisor, que tienen que llamar al cliente, enviar apoyo policial y demás. Que si me llega una apertura, entonces hay que llamar al cliente, hay que confirmar palabra clave y generar pues la documentación o el informe de la atención del evento de alarma. Me voy entonces a ir acá a agregar. Yo voy a dar el nombre del protocolo que deseo establecer. Entonces yo voy a establecer un protocolo para alarmas de apertura. Paso 1. ¿Qué es lo que tiene que realizar el operador cuando me llegue una apertura? Entonces, llamada al cliente. Ese es el paso número 1. Voy a guardar. Voy para el paso número 2. Entonces, apertura. Paso número 2. Descripción, confirmación de palabra clave. Guardo. Paso número 3. Apertura. Generación de reporte de alarma. Guardo. Entonces ahí establecí 3 pasos básicos para asociarlos a ¿qué? A los eventos
o a las alarmas que me indiquen una apertura de usuario. Entonces cuando me llegue una apertura de usuario a mí como operador, me va a mostrar en una ventana o en un panel lateral cuál es el paso a paso que yo debo realizar en orden para poder atender un evento que sea de apertura. Esto yo lo puedo asociar para cada una de mis cuentas. De hecho, si hay que reaccionar de una forma muy diferente con un cliente en particular, yo puedo personalizar ese evento dentro de la cuenta para que ese protocolo sea diferente para un cliente en específico. Entonces, señores, ya sabemos que principalmente cuando estemos manejando la consola de edición de datos, antes de crear una cuenta, estos son los pasos previos que ustedes deben de tener presentes para poder cargar o relacionar la información de forma adecuada allá en las cuentas.